Gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a la autoridad que nos acompaña en estos momentos, el ministro Daniel Salas, en minutos se estará incorporando. Saludamos al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que nos acompaña y nos brindará a continuación el detalle sobre el cambio de alertas en cantones del país. Antes queremos recordarles a la población general y a los medios de comunicación que el sitio presidencia.go.cr/alertas estará siendo actualizado con las nuevas medidas, en el cual ustedes podrán consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones. Don Alexander, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo por los diferentes medios. Para hoy, 8 de septiembre, vamos a anunciar los cambios de alerta que tendremos en algunos de los cantones y en este caso particular tendremos 3 cantones que bajan de alerta naranja a alerta amarilla para un total de 57 cantones que se mantienen en alerta amarilla para la siguiente semana epidemiológica. Asimismo, 4 cantones van a subir de alerta amarilla a alerta naranja para un total de 25 cantones que están en alerta naranja. Recordemos que la determinación de las alertas se establece en función del comportamiento epidemiológico del COVID-19 en cada uno de los cantones y se calcula a partir de la observación de las últimas 3 semanas epidemiológicas y a partir de umbrales que se han establecido para estos efectos. De modo tal que el cantón de Aserrí pasa de alerta naranja a alerta amarilla. Eso significa que tiene un índice de riesgo cantonal menor a 2, que es el indicador para cambiar a la alerta amarilla. Asimismo, Aserrí no tiene alerta temprana por síntomas de fiebre y tos en la consulta de los servicios de salud. El cantón de Poás, en la provincia de Alajuela, pasa de alerta naranja a alerta amarilla y en este cantón sí se mantiene vigilancia sindrómica y por ende una alerta temprana por aumento de consultas en casos de tos y fiebre, particularmente en los distritos de Sabana Redonda y San Pedro. En el cantón de Corredores también pasamos de alerta naranja a alerta amarilla. Todo el cantón también tiene alerta temprana a partir de la vigilancia sindrómica por fiebre y tos en el distrito de Corredor, La Cuesta y Laurel. 4 cantones están pasando en esta semana de la alerta amarilla a la alerta naranja. Son los cantones de Belén, que pasa a alerta naranja y tiene en esta semana alerta temprana por vigilancia sindrómica en el distrito de San Antonio. Asimismo, el cantón de Montes de Oro, que también tiene vigilancia sindrómica en esta semana epidemiológica en el distrito de Miramar y pasa a alerta naranja. El cantón de Garavito tiene también un aumento importante de casos, tenía alerta temprana desde la semana anterior, mantiene esa alerta temprana y pasa a alerta naranja. El cantón de Limón tiene también un aumento importante de casos, tiene alerta temprana desde hace 3-4 semanas aproximadamente y alcanza el umbral para pasar a alerta naranja. Particularmente tiene alerta sindrómica en el distrito de Limón y el Valle de la Estrella. Asimismo, en el caso del cantón de Osa, el distrito de Palmar también se mantiene en alerta naranja. El resto del cantón de Osa queda en alerta amarilla. Voy a mencionar la lista de cantones que se van a mantener en condición de alerta naranja. En la provincia de San José, y que también se están desplegando en las pantallas, en la provincia de San José, Desamparados,
con la excepción de los distritos de San Cristóbal y Frailes, el cantón de Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Tibás, Curridabat, Mora, Acosta y Vázquez de Coronado. En Alajuela, el cantón de Alajuela, exceptuando el distrito de Sarapiquí, el cantón de Naranjo, el cantón de Río Cuarto, que se incorpora esta semana a la alerta naranja, y el distrito de Pital en San Carlos. Únicamente para San Carlos el distrito de Pital. En Cartago, La Unión y Oreamuno. En Heredia, salvo el distrito de Vara Blanca, Santo Domingo, Flores, San Pablo y Barba. Además de eso, quiero recordar, lo mencionamos la semana anterior, que tenemos identificados aproximadamente 17 cantones que aportan el 80% de los casos que son referidos a los hospitales. Esto es importante de mencionar porque en esos 17 cantones hemos generado un abordaje de trabajo con 6 viceministros que, además del equipo del Ministerio de Salud y de la Comisión de Emergencia y del resto de las instituciones que trabajan en los territorios, apoyarán la conformación, la estructuración y las acciones de los planes cantonales de respuesta al COVID-19. En términos de alerta temprana, como mencionado antes, por un aumento en la consulta de casos de fiebre y tos, también identificamos 129 distritos en todo el país. Esa lista estará disponible en la página de Presidencia para que podamos identificar ahí los distritos y entonces tanto las comunidades como las autoridades locales podamos reforzar todas las medidas de protección. Quiero referirme también a algunos números que nos arroja la sala de análisis de situación y pues que nos hacen también reflexionar sobre algunos de los mensajes que más adelante nuestro ministro de Salud también va a posicionar. Es importante que consideremos, de acuerdo con los datos, que el 55% de los casos con nexo identificado están relacionados con actividades sociales y familiares. Y eso solamente nosotros podemos cambiar esa realidad. Así que es muy necesario que tengamos eso presente. También, si tomamos el total del segmento, según los datos del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, 35% del total de los casos están relacionados con contagios en actividades sociales y familiares. Y 19% únicamente están relacionados con el trabajo. Así que eso nos lleva a reposicionar el mensaje de que la responsabilidad está en cada uno de nosotros. También quiero mencionar que en el modelo de gestión y responsabilidad compartida tenemos 4 escenarios. Un escenario donde podemos prever que hay cantones que tienen el riesgo bajo control, que son cantones que están en alerta amarilla y que tienen un plan de prevención debidamente operando, funcionando, que surte efecto. Un escenario donde consideramos que el riesgo es moderado para aquellos cantones que, aún estando en alerta amarilla, no tienen un plan de acción definido y por lo tanto hay que tomar medidas más fuertes para controlar el distanciamiento físico y la movilidad. Cantones en alerta naranja que tienen un plan cantonal implementado y que por lo tanto hay mitigadores del riesgo que permiten operar más abiertamente. Y un escenario 3 que llamamos el escenario de riesgo aumentado, donde aún con el plan funcionando, no hay posibilidad por parte de los planes y las acciones locales de controlar los brotes, de modo tal que ahí lo que se denota es que estamos teniendo un comportamiento preventivo inadecuado y que requerimos redoblar esfuerzos y por lo tanto se considera un riesgo aumentado. Y el escenario 4, que es lo que llamamos un riesgo intolerable, donde necesariamente tendríamos que ir a elevar los niveles de alerta en todos los cantones. Eso es prácticamente subir un grado en el nivel de alerta y por lo tanto tomar medidas extremas
para poder proteger la salud de todas las personas que enfermen. Por lo tanto, cierro mi participación con un llamado vehemente a que abramos los ojos, realmente abramos los ojos. Vemos manifestaciones, fiestas, reuniones grandes, aglomeraciones de personas y no nos damos cuenta que estamos en una situación muy crítica, tanto en la parte económica como en la parte de salud, y tenemos que hacer un balance entre ambas partes. Eso me lleva a decir que todos y todas tenemos que tomar la responsabilidad. Esto es real, esto no es ficticio, esto no es un sueño, no es es una pesadilla, pero es real. Tenemos que entender eso. Y por eso tenemos que cuidarnos todos y todas. Tenemos que tomar acciones para prevenir, no dejar que el COVID llegue a nuestras vidas. Hoy casi cualquier costarricense sabe de alguien, conoce a alguien que tuvo COVID, que está aislado, que es sospechoso o en el peor de los casos, conoce de una familia que ha perdido un ser querido. Y eso no puede seguir desarrollándose así. Tomemos el control, no bajemos la guardia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Saludamos ahora sí al ministro de Salud, al doctor Daniel Salas, que recién se incorporó. Les recordamos a los colegas presentes que los jerarcas deben de retirarse a la 1:20 en punto. Don Daniel, sin más, el reporte epidemiológico para este martes 8 de septiembre. Buenas tardes. Muy buenas tardes a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, a todos los que están presentes y todos los que siguen desde sus diferentes localidades esta transmisión. Al ser 8 de septiembre, el país registra 1.117 casos nuevos de COVID-19. Tenemos de los que se han identificado. Recordemos que esta cifra siempre es la cifra que se logra identificar, pero hay muchísimos más casos que andan ahí y andan confiados de que no están infectados y sí están infectados y sí están transmitiéndole el virus a sus familias, a sus amigos, a las personas que están en sus lugares de trabajo. Por eso tenemos que tener mucho esmero y mucho cuidado con cómo estamos tomando nuestra vida en estos momentos. 288 son por nexo, 829 son por laboratorio. Un total, ascendemos como país casi, ya alcanzamos los 50.000, 49.897 casos. Tenemos 19.285 personas que están recuperadas, 500 personas están hospitalizadas y sigue la suma ascendiendo. 236 de esas personas están en cuidados intensivos, la cifra más alta que hemos tenido y sigue ascendiendo. Y el rango de edad de esas personas va desde los 23 hasta los 91 años. Hoy tenemos 21 personas en el corte de hoy que han fallecido por COVID. Todos lamentables fallecimientos. Nuestros más sinceros condolencias, pésame a las familias, a los amigos de esas personas que han partido relacionadas con el COVID-19. Son 14 hombres y 7 mujeres que serán sumamente recordadas, el rango de edad de 42 a 93 años. Total, el país alcanza 531 personas fallecidas con COVID-19. Si lo comparamos con el histórico del 2016 al 2018, ya es la 8ª causa de muerte. Apenas el jueves pasado era la 10ª causa de muerte, hoy es la 8ª causa de muerte, comparado con ese histórico 2016-2018. Son 185 adultos y 346 personas mayores, las personas que han fallecido hasta el momento. Y yo sí quisiera aquí agregar rápidamente, cuando hablamos de que es necesario que la gente trabaje, que es necesario que la gente lleve sustento a sus hogares, cuando hablábamos de que Costa Rica trabaja y se cuida, no es un eslogan que suena bonito, tiene que convertirse en una realidad. Las actitudes responsables que tenemos que asumir en medio de esta pandemia deben ser manifiestas en todo momento. Si bien estamos permitiendo, más bien dejando que la gente trabaje en un gran
parte de los sectores, ustedes ven también que la parte sanitaria está enfrentando una situación muy difícil. Y recordemos que cuando esto se satura, no es que se satura y se queda saturado, sigue aumentando, sigue habiendo más casos graves que van a ocupar más ventiladores mecánicos, más camas de hospital en UCI, cuando no hay disponibilidad. Y esa es la parte en donde los médicos, los profesionales en salud, llegan a la difícil toma de decisiones: a quién desconecto y a quién le pongo el ventilador. Y eso se puede multiplicar por mucho. Cuando hablamos de que ya hay un desgaste de la población, muchas veces entendemos el sentir, porque el desgaste es para todos. Pero no podemos con ese desgaste entrar en una negación de la pandemia y pensar que el virus ya no está. Lo que hemos venido diciendo, el virus está y está llevando una ruta muy negativa en términos de salud. Por eso es que cada salida de nuestro hogar, cada salida de nuestra casa tiene que asumirse como un riesgo, que tiene que llevar las mejores prácticas posibles en todo momento. Toda ruptura de la burbuja familiar conlleva un riesgo, y ese riesgo tenemos que asumirlo. Tenemos que ser sumamente responsables, sumamente conscientes. No podemos desvalorar la vida, no podemos dejar que estos 21 fallecimientos de ayer a hoy los veamos como una cifra más, como algo que ya se convirtió en parte del paisaje y que tenemos que asumirlo como algo usual. Esto no es lo que ocurre en Costa Rica todos los días. 2020 ha sido un año dificilísimo para todo el mundo y lo es para Costa Rica también. Pero tenemos que insistir en que cada salida de nuestra casa es un riesgo y que tenemos que cuidarnos muchísimo. Y ustedes ya saben todo lo que hemos hablado: la no ruptura de la burbuja familiar, el distanciamiento 1.8, lugares ventilados cuando hay que estar en presencia de otras personas, reuniones virtuales, teletrabajo, lavarse las manos antes de tocarnos la cara. Si alguien está enfermo, no salir, el uso de las mascarillas en todos los recintos donde haya lugares de congregación de personas. Pero lo que sí quiero expresar es: no ha existido nunca, posiblemente en Costa Rica, algo tan difícil como lo que estamos viviendo desde que se conformó este país, en todos los ámbitos. Y así es el deber patriota y ciudadano que nos llama Costa Rica, este país donde estamos todos, a comportarnos a esa altura. Como le digo, negando la pandemia o aplicando medidas incorrectas, estamos exponiendo a nuestras familias, nosotros mismos y las personas que están cerca de nosotros. Posiblemente ya muchos están cansados de escuchar estos mensajes reiterados, pero eso es lo que tenemos, esa es la realidad que afronta el mundo. No es algo impuesto, no es algo que nadie quiso, lo tenemos. Y en la medida que seamos responsables y podamos asumir nuestra cuota de responsabilidad, que todos y todas la tenemos, podemos evitar que exista este colapso que pareciera que ya está muy cerca de ocurrir. Tenemos 65% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas para COVID. Así que los alentamos y esperamos lo mejor, que esta pandemia saque lo mejor de cada uno y una de nosotros, no lo peor. No nos pongamos en negaciones, en actitudes irresponsables, en actitudes de que a mí no me importa, porque aquí hay personas jóvenes y personas adultas que se están muriendo, que han perdido capacidad pulmonar, que no pueden respirar como antes, que han durado en una unidad de cuidados intensivos 20 días o más. Y la salida de una unidad de cuidados intensivos no es un paseo, cuesta. Y es algo que posiblemente mucha gente no ha experimentado. Mucha gente conoce gente que se ha infectado, pero mucha gente no conoce gente que ha fallecido por COVID-19. Si seguimos en esta ruta va a haber mucho más gente que va a decir: ah, sí, fue mi primo, fue mi tío, fue un familiar cercano, un allegado, un amigo. Así que yo lo que les quiero transmitir es: estamos en una situación muy delicada como país como para asumirla con poca seriedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Daniel Salas, ministro de Salud. A continuación vamos a iniciar con el periodo de consultas. Inicia el colega Edgar Fonseca del medio puroperiodismo.com. Les recordamos, colegas,
que se encuentran presentes y a los medios regionales que están dispuestos a hacer las consultas que el día de hoy los jerarcas deben atender una reunión, por lo tanto debemos ser bastante expeditos con las preguntas. Gracias. Consulta primero para usted, don Daniel. En medio de este panorama que ha presentado, también circuló el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, que ubica al país en la última semana como octavo en América en generador de nuevos casos de pandemia y por encima de todos los países centroamericanos. ¿Cómo entender, cómo explicar que esto esté pasando con el sistema de salud de Costa Rica, señor ministro? Y para don Alexander, ¿cuál sería el comportamiento para esos 24 cantones, las restricciones o las normas que ustedes venían advirtiendo en cuanto a que estaban en mucho riesgo de subir a alerta naranja? Una serie de 24 cantones que ustedes enumeraron recientemente y que se entra en esta fase de reapertura y se queda la expectativa de qué va a pasar en esas localidades. Muchas gracias, don Edgar. Iniciamos con el ministro Salas. Recordemos, bueno, yo al menos puedo dar fe de que los datos que nosotros manejamos son los datos que estamos obteniendo realmente. Eso es importante porque el mismo sistema de salud y la fiabilidad de los datos que se obtienen es parte importante de esa calidad del sistema de salud. Si bien es cierto, los casos han ido en aumento, también las muertes, los fallecimientos, como ya lo vimos, tenemos el registro más alto de todos los meses que hemos tenido pandemia, de ayer a hoy, 21 fallecimientos. Pero lo cierto es que esto es una ondulación. No todos los países pueden estar siempre en el primer lugar o en el segundo lugar, en el último lugar. Esto va a comportarse de forma ondulatoria, porque así son los contagios. Más bien, el hecho de que la letalidad, que en este momento continúa en 1.06 en Costa Rica, es un dato que refleja la calidad también del sistema de atención en salud que tenemos. Pero en realidad los contagios y las transmisiones que estamos teniendo, pues es una mezcla de circunstancias, esto es muy complejo. Lo que sí es cierto es que es lo que yo mencionaba anteriormente, entre más nos cuidemos cuando salimos de nuestras casas, porque sabemos que no podemos quedarnos todos en nuestras casas, los que puedan hacerlo, perfecto, los que tienen factores de riesgo, las personas mayores, pero los que no pueden porque tienen que buscar el sustento, tienen que cuidarse al máximo, y ese esfuerzo y ese riesgo al momento de salir a buscar sustento, no puede ser que lo perdamos por una actividad familiar, no puede ser que lo perdamos por una actividad social. Por eso es que insistimos en que cuando se ve que hay más apertura comercial, económica, y la gente está interpretando que esto ya me da la licencia para romper burbujas familiares, estamos exactamente en la ruta equivocada, la ruta que lleva a un escenario en donde los médicos tienen que decidir a quién le salvo la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salas. A continuación, el señor Alexander Solís. Muchísimas gracias, don Edgar. Cuando, y ya lo dijo el ministro Salas, cuando hablamos de una reapertura, lleva un apellido, reapertura controlada, en un modelo de corresponsabilidad y de cogestión. Cuando uno tiene que manejar una situación de desastre o manejar un riesgo, tiene múltiples escenarios en los cuales se tiene que manejar. Nosotros comenzamos a trabajar desde los modelos de información, de gestión local, hasta la preparación en los servicios de salud. El primer impacto fue en los servicios de salud y comenzaron a hacerse ampliaciones de los servicios de salud, a tomar medidas de contención y mitigación que están determinadas en el marco del manejo de una epidemia y paulatinamente ir evolucionando hacia modelos más de orden preventivo. Lo decía don Román Macaya hace unos días, la batalla no está solamente en los salones de los hospitales o en las unidades de cuidados intensivos, ahí se reciben los lesionados, los efectos, las consecuencias de lo que tenemos nosotros que prevenir en el campo. Entonces el modelo de reapertura controlada lo que busca es que en función del riesgo que tenemos en cada uno de los territorios podamos administrar y dosificar esa reapertura. No significa un libertinaje, no significa ahora ya esto pasó, por eso he dicho, esto es una realidad, esto está pasando, tenemos que entender que sigue pasando y que siguen los casos creciendo. Entonces, aquellos cantones que implementen aquellas actividades específicas, comunidades y cantones que implementen ese tipo de factores mitigadores del riesgo, pueden abrir más actividades, siempre y cuando
Por eso expliqué también ahora los escenarios, siempre y cuando el riesgo esté controlado. Tenemos 3 umbrales para medir ese riesgo cantonal. Cuando un cantón supere el umbral de 3, prácticamente el riesgo se salió de control en ese cantón. Y de hecho hay una alerta previa al 2.5 de la medición que se está haciendo y esa información ya se está compartiendo con los diferentes territorios. Se les informa cuando sus niveles de alerta aumentan a las autoridades municipales para que se tomen esas previsiones. Porque no se trata de que simplemente abrimos, sino que si hay un aumento exponencial, si hay un descontrol en las medidas de prevención en un territorio determinado, tendremos que sentarnos con las autoridades de ese territorio y decirles, mire, ya no se puede aplicar el modelo de corresponsabilidad y vamos a tener que por un periodo determinado aplicar medidas más fuertes en este sitio para poder contener la expansión de los casos. Muchísimas gracias, don Alexander Solís. A continuación, consulta el colega Tomás Gómez del medio El Observador. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Rápidamente y puntualmente. Don Daniel, quería preguntarle por el caso de Limón, ¿qué han observado ustedes? Porque ya lo suben a alerta naranja, pero numéricamente y porcentualmente el incremento es muy, muy alto a lo largo de la última semana. ¿Qué condiciones sociales o particulares han observado para ese crecimiento que está pasando ahí? Y don Alexander, si podemos detallar los sectores productivos, empresas, comercio, ¿qué acciones pueden esperar de parte de la Comisión de Emergencias y de otras autoridades a partir de mañana que ya vuelve la apertura controlada? ¿Van a ser operativos? ¿Van a hacer alguna revisión? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Doctor Salas. Sí, en realidad todas esas características propias del territorio ya están siendo analizadas justamente desde el trabajo que viene siendo coordinado desde la Comisión Nacional de Emergencia, los comités cantonales de emergencia, con el apoyo de todas las, más bien los comités cantonales de emergencia están constituidos por todas las instituciones que forman parte de la atención y ahí se involucran las instituciones también que se consideren o los entes que se consideren necesarios para el análisis en territorio. Yo creo que aquí lo que hemos hablado, tal vez hay personas o lugares que se confían porque ven que no tienen una cantidad de casos tan alta, pero justamente por esa confianza y por esa adopción de conductas que no son apropiadas en medio de una pandemia, es que se originan el aumento de casos que puede ser exponencial. Entonces, nadie puede decir, en este lugar estamos bien de casos y por eso podemos romper burbujas, por eso podemos ir al restaurante para vernos con amigos, porque esa no es la idea, ir al restaurante es con la burbuja familiar, ¿verdad? Y si empezamos a hacer ese tipo de mezclas, lo que tenemos es la mezcla perfecta para una tormenta que nos va a costar muchísimas vidas más. Muchísimas gracias, doctor Salas. Señor Alexander Solís. Muchísimas gracias. Ya desde hace varias semanas, algunos gobiernos locales vienen tomando acciones específicas. Con este modelo lo que hemos hecho es tratar de poner al servicio de todas las autoridades municipales y cantonales las diferentes herramientas. Entonces se ha creado una plataforma en línea, un formulario donde viene un instructivo y ahí se van a registrar, ya eso está disponible a partir de hoy. Y arrancamos mañana con la autoevaluación, es decir, todos los comités municipales de emergencia van a registrar las actividades que han venido desarrollando, por supuesto que habrá unos más que otros. Si llegamos a un nivel de esa autoevaluación de un 80% de implementación de actividades, automáticamente el modelo comienza a funcionar dependiendo del índice de riesgo cantonal, ¿verdad? Y para eso se establecen unas listas en la resolución que se publica creo que hoy, se establece cuáles actividades pueden funcionar. Recordemos que estamos manteniendo actividades de muy alto riesgo, aún sin funcionar, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Salud. Eso es lo que estará disponible en la página a partir de hoy en la tarde, y ahí se puede consultar. Dependiendo de la evaluación que estemos haciendo junto con los comités municipales de emergencia, entonces es como se coordina la implementación de una medida o la otra que están en la resolución del Ministerio de Salud. Aquí también resaltar y felicitar a los gobiernos locales que ya vienen implementando sellos de calidad, sellos de prevención, sellos de certificación que algunos municipios están desarrollando, y también a los empresarios que están también anuentes a cumplir todas esas medidas. Pero nos falta un componente muy importante que somos nosotros. Decía el ministro Salas ahora el tema del restaurante. Me comentaba alguien un día de estos que fue a un restaurante y decía, había en las mesas de la par 2 familias que terminaron pegando las mesas. A todas luces eran
2 burbujas sociales distintas. Se encontraron en el restaurante, empezaron a compartir de una mesa a la otra y vinieron y terminaron y pegaron la mesa. El modelo de corresponsabilidad lo que busca es, primero, que nosotros, como familia, como burbuja social, ni siquiera pensemos en que eso es una opción. Y lo segundo, también que tengamos la empatía, la madurez, para entender que el dueño del restaurante es una autoridad, que va a decir, mire, perdón, eso no se puede hacer aquí. Y al dueño del negocio hacerle entender que él o ella es una autoridad y que no debe permitir eso ahí. Eso es parte del modelo de responsabilidad compartida. Muchísimas gracias al colega Tomás Gómez por su consulta. Muchísimas gracias a las autoridades que nos acompañaron esta tarde, al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, y al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, don Alexander Solís. Antes de concluir, queremos recordarle a la población en general y a los medios de comunicación que el sitio presidencia.go.cr/alertas estará siendo actualizado con las nuevas medidas, en la cual ustedes podrán consultar las medidas de cierre, apertura, operación, alertas en los distintos cantones del país. A todos y a todas, muy buenas tardes. Los esperamos el día de mañana con un nuevo reporte.